¿Qué hola gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a su podcast Rebelión. Continuemos con el devocional día 9. Ánimo. Nosotros podemos. Voy a compartir pantalla. Ánimo. ¿Qué nos toca hoy? Hoy nos toca Lucas 9, 28 al 62, Génesis 16 y Salmo 9. Vamos a darle. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Ahora, acordémonos a qué se refiere con 8 días después de estas palabras. Acuérdense que les preguntó, ¿y quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿O quién dice la gente que soy yo? Y unos dijeron que un profeta, que Juan el Bautista, que Elías. Y Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Y bueno, ya saben cómo terminó la historia. 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. ¿Habrá alguna razón por la que fue 8 días después? Probablemente, pero no la sé. Subió al monte a orar. Ok. Bueno, y de repente 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes, apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Ándale. Quienes aparecieron relampagueante o en gloria, hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. ¿Qué dirían? ¿Qué podrían decir? ¿Qué dirían Moisés y Elías? ¿Qué platicarían? ¿Cómo se verían? Bueno, creo que esta parte lo que nos trata de demostrar es que Jesús era Dios. Pedro le había dicho, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y esa era mostrar a Jesús como Dios. Y mostrar que Jesús era el cumplimiento de la ley y de los profetas. Precisamente estaba Moisés como representante de la ley y Elías como representante de los profetas. Y hablaban ambos de que todo probablemente se consumaría, todo lo que ellos habían hecho, todo lo que ellos habían dicho, se consumaría en el momento de la partida de Jesús, su muerte en la cruz. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que con él estaban. O sea, se quedaron dormidos orando. Y al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, es bueno quedarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. ¿Por qué creen que Pedro no sabía lo que decía? Tengo entendido que las enramadas eran un signo de adoración. Y creo que esa es la razón por la que Jesucristo no se ha mostrado en gloria a los hombres hasta hoy día.
porque yo creo que la gloria celestial, o la gloria de un cuerpo celeste, es tan impactante para la humano que si se mostrara, hay una... ¿Cómo se llama? Hay una tendencia normal a adorarla. Y obviamente Pedro, pues, no pudo ocultarlo, ¿no? Cosa que no estaba bien, porque la intención de Jesús al hacer eso no era que adoraran ni a Elías, ni a Moisés, ni a él. Solo les estaba enseñando que él, su parte celestial, su parte de Dios, su parte, ¿sí? Su parte sobrenatural, su parte celestial, sí. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Una voz salió de la nube que decía: este es mi hijo, mi escogido, oigan a él. Otra forma de decir escogido, mi amado. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto. Por aquellos días no contaron nada de lo que habían visto. Este es mi hijo, mi amado o escogido. Oigan a él. Oigan a él como la consumación de la ley y de los profetas. Wow. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. En ese momento un hombre de la multitud gritó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues él es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos, y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos, y cuando lo estropea, a duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera ese espíritu y no pudieron. Jesús le respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y he de soportarlos? Trae acá a tu hijo. Qué tierno Jesús es, siempre tan tierno. Yo creo que esa es una muestra de que Jesús también se desesperaba, No suena como lleno de amor en ese momento, de ternura por la gente. Yo creo que estaba desesperado. Yo creo que estaba quizá un poco frustrado, porque su comentario así lo demuestra. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios, o de la majestad de Dios. ¿De quién crees que se estaba quejando cuando decía: oh generación incrédula y perversa? ¿Será de la gente alrededor de ese momento? ¿Será del Papa? ¿Será de sus discípulos? ¿O será de todos juntos, que no tuvieron la fe suficiente de que Dios podía hacer algo por ellos? Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntar a Jesús acerca de ellas. Y les estaban veladas para que no las comprendieran. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué no entendían? Quizás si entendían, hubieran reaccionado diferente. Pero tenían que reaccionar de esa manera. La profecía decía que todos los que lo seguían se iban a ser dispersados y que ninguno iba a quedarse con él. Si ellos hubieran comprendido, probablemente hubieran tenido el tiempo de tener las agallas
pero quizá era necesario que esto sucediera para que se cumpliera la profecía. El mayor en el reino de los cielos, y comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que recibe a este niño en mi nombre, les dijo, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. Si se dan cuenta, ayer les mencionaba que Jesús era una figura política. Bueno, el Mesías era una figura política a su llegada. Era una figura incluso militar. Representaba una figura militar, representaba una figura política, representaba una figura religiosa. Y si se dan cuenta, ayer les decía que muchos de los comentarios que Jesús les hizo eran para explicarles que de acuerdo al reino que Jesús traía a este mundo, no sucedería lo que ellos tenían como expectación. Y aquí se puede ver que sí todavía pensaban en eso. O sea, todavía pensaban en posiciones, pensaban en rangos, pensaban en autoridad. Y Juan respondió, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Mira, Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Mira, pasó la Pascua en una aldea de los samaritanos, pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Mira, no lo recibieron. Cuando se cumplieron los días de su ascensión, de su recepción arriba, o sea, ya lo esperaban. Tenía fecha y hora de llegada y no podía llegar más tarde. Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La gente de Samaria no lo recibió. Probablemente pues porque samaritanos y judíos no se llevaban, y un judío que pasaba por ahí no lo querían recibir. Probablemente he escuchado alguna vez que no querían que los judíos utilizaran Samaria como paso. No eran bienvenidos. Ya ves que esos pueblos tienen enemistades luego un poco feas. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Era una forma en la que Juan y Jacobo querían defender la dignidad de su Señor. Pero fíjense lo que les dice. Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ándale. O sea, Juan y Jacobo querían reaccionar con destrucción ante el rechazo hacia Jesús. Entiendo, apreciaban a su maestro y no querían que nadie lo rechazara, pero Jesús les pidió que cambiaran la forma en la que enfrentaban el rechazo. Quizá con misericordia en vez de con juicio. Ustedes no saben de qué espíritu son, pues el Hijo del Hombre ha venido para destruir las almas de los no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Dar una oportunidad.
lo que demanda el discipulado. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro le dijo: ven tras mí. Pero él contestó: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a los muertos, respondió Jesús, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. A ver, aquí podemos ver 3 casos diferentes de discipulado, ¿no? Uno, le dice: te seguiré a donde vayas, pero probablemente Jesús conoce sus debilidades, tanto físicas como emocionales, y le dice, y él sabía que para esta persona probablemente tener un lugar para sí, para descansar, era muy importante y eso le sería muy incómodo. Entonces Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre, o sea, yo o Jesús, no tiene donde recostar su cabeza. O sea, soy un errante, pero eso es lo que cuesta mi ministerio. Y probablemente sabía Jesús que esta persona, no sé, le costaría trabajo quizá. A otro le dijo: ven tras de mí. Pero él contestó: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y Jesús dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Al que quiere, Dios le dice por qué le va a ser difícil. Al que Dios invita y pone un pretexto o pone una postergación, Dios le dice que evite las postergaciones, que evite entregar su vida a los procesos naturales de esta vida, o darle su tiempo a otras prioridades, y lo llama a las prioridades del reino. Está renunciando a ver envejecer a su padre, o está renunciando. Hay quien dice que este Señor permite que vaya primero a enterrar a mi padre significaba: déjame estar un tiempo con él y cuando muera lo enterraré y te seguiré. Y le dice a Jesús prácticamente: no hay tiempo. Deja que alguien más haga ese trabajo. Tú ven y anuncia el evangelio. Y al final, otro que le dijo que lo seguiría, pero primero el que lo deja despedirse de su casa, Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Alguien que quiere subirse al tren del discipulado, o al tren del ministerio, o al tren de servir a Dios, y después se quiere bajar, no es apto para el reino. Para servir a Dios hay que estar enamorado, hay que estar obsesionado, hay que estar enfermo de amor. Porque para hacer las cosas que Dios nos exige, solo se puede estar de esa manera. Si no estás enamorado de Jesús, enamorado del evangelio, enfermo de amor por Jesús, borracho de amor, obsesionado con eso, probablemente no eres la persona ideal para el reino. No eres apto para el reino, para trabajar el reino por lo menos. Perfecto, pasemos. Génesis 16, Sarai y Agar. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: mira,
el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Ándale, ándale. El Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Si no mal recuerdo, Dios le prometió tener hijos con su mujer. Pero como es normal, bueno, es común, no es normal, entra la desesperación porque no llegan las promesas, porque no llegan las cosas que uno anhela o las cosas que incluso Dios dijo que iban a llegar. Y entonces uno encuentra mejores caminos, y estoy diciendo mejores entrecomillados, uno encuentra caminos para acelerar las cosas. Ahora, normalmente, cuando nosotros tomamos caminos para acelerar procesos de Dios, que Dios no ha dicho que todavía van a suceder, normalmente lo que hacemos es crear problemas. Problemas que tarde o temprano se van a pagar. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Cabe resaltar que a quien le dieron la profecía o la promesa fue Abraham. Seguramente Abraham se lo platicó a Sara, y Sara fue la que desesperó, y después Sarai le dijo a Abraham que se llegara a su mujer. Ahora, el que recibió la promesa fue Abraham. Y yo sé que persuadido por su mujer deciden hacer algo. Era necesario que Abraham tuviera la fortaleza para decirle: no, mujer, Dios me prometió que mi descendencia vendría de ti, así que te aguantas. Y aunque no haya llegado, seremos fiel a lo que Dios nos dijo y no lo buscaremos ayudar. Parte de lo que hablamos en Génesis, donde decía Dios que la mujer buscará controlar a su marido, pero aún así se tendrá que sujetar a él. Yo no lo dije, lo dice la Biblia. Ok. Tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Normal. Entonces Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre mí tu agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos. Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Pues, ¿qué esperaba? ¿No había otra? Juzgue el Señor entre tú y yo. Sarai echando drama. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo mejor que te parezca. O sea, a mí no me des lata. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. Esto no era lo que quería Dios. Esto viene a causa de nosotros querer facilitarle a Dios los procesos, ayudarlo a que se cumplan sus promesas, o desesperarnos de cosas que queremos que sucedan, y en vez de hacerlas por la forma correcta, nos vamos por la orillita, o las hacemos por la forma incorrecta con tal de que sucedan. El ángel del Señor, la encontró junto a una fuente de agua en el desierto. No sé qué tan mal la tuvo que haber tratado para que huyera. La tuvo que haber tratado muy, muy mal. Para que se arriesgara a morirse en el desierto. Tuvo que haber sido muy mal. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. Wow, wow, wow.
El ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo: además, has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y será hombre indómito como asno montés, o sea, indomable. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Ándale. Aquí varias cosas. Uno, qué interesante que el ángel del Señor le dice que se regrese y que se someta a su autoridad. Hoy, imagínate, a pesar de que Dios no estaba de acuerdo con lo que había sucedido, las líneas de autoridad son inquebrantables para Dios. Dios no justifica saltos de autoridad. Tampoco Dios justifica abusos de autoridad, pero Dios no justifica como la rebeldía, así como, pues no me importa mi autoridad. Ándale. Y luego el Señor le dice, el ángel le dice que multiplicará de gran manera su descendencia, porque al final la promesa de Dios fue que la simiente de Abraham sería bendita. El problema es que la simiente de Abraham iba a tener que ir con Sarai, y pues la puso en otro lado. Parte de la bendición, no podría decir toda porque no fue toda, pero una parte de esta bendición también le tocó a este niño Ismael. Y un destino un poco violento, sí, un poco difícil a su descendencia, pero sería usado por Dios para sus propósitos. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Le llamó: tú eres un Dios que ve, que me ves. Eres un Dios que me ves. Eso es muy fuerte. Eres un Dios que sabe que existo. Eres un Dios que me hace caso. Eres un Dios a quien le importo. Eres un Dios que me nota. Tú eres un Dios que me nota, que le importo, que me conoce, que tiene cuidado de mí. Todo eso creo que está en la palabra de tú eres un Dios que me ve. Estoy todavía con vida después de ver a Dios, porque dijo. Por eso se llamó aquel pozo Beer Lahai Roi, que significa el pozo del viviente que me ve, el cual está entre Cades y Bered. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entendible la desesperación de ambos, por la edad. Pero, pues de todos modos, para Dios no es permisible que nuestra desesperación y que nuestras justificaciones terrenales a hacer lo que nosotros queremos o presionar sus tiempos o presionar sus procesos. Para Dios, ninguna de las limitaciones terrenales son válidas. Para el hombre, obviamente. Pero aquel que conoce a Dios tiene que saber que no importa lo terrenal, que no importan las limitaciones terrenales. Salmo 9, para el director del coro, Salmo de David. Ok. Dice: daré gracias al Señor con todo mi corazón, todas tus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, cuando mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti, porque tú has mantenido mi derecho y mi causa, te sientas en el trono juzgando con justicia. Has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre. El enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna, y tú has destruido sus ciudades. Su recuerdo ha perecido con ellas.
pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia. Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. El Señor será también baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Súper importante. Canten alabanzas al Señor que moran en Sión, proclamen entre los pueblos sus proezas, porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos, no olvida el clamor de los afligidos. Oh Señor, ten piedad de mí, mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sión me regocije en tu salvación. Las naciones se han hundido en el foso que hicieron, en la red que escondieron, su propio pie quedó prendido. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio, el impío es atrapado en la obra de sus propias manos. Los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. ¡Ándale! Pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon temor en ellas, oh Señor, aprendan las naciones que no son más que hombres. ¡Wow! ¡Qué bruto! ¡Qué buen salmo! Y me suena tanto este salmo, incluso con el capítulo de Génesis, como Agar llama a Dios el viviente que me ve, o llaman al pozo así, o el Dios que me ve, el Dios que a pesar de mi posición baja dentro de la familia de Abraham, pese a que tengo desventajas, pese a que soy de una clase social como sierva, soy una sierva, Dios me ve, Dios me cuida, a Dios le importo. El necesitado no será olvidado para siempre, porque Dios lo ve, porque Dios lo mira, porque a Dios le importa, porque Dios lo contempla. Ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. El Señor será también baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Pues no hay mucho que explicar de este salmo. Otra vez habla de las características de los malos, de los impíos, de Dios hacia los buenos, hacia el carácter. Bueno, los buenos es muy subjetivo. Hacia el carácter, su carácter de Dios hacia la gente oprimida, hacia la gente que conoce su nombre, hacia los afligidos, pero también hacia la arrogancia, hacia quienes se olvidan de Él, hacia sus enemigos. Muy buen salmo. Quizá no es coincidencia que venga este salmo después de lo que leímos. Y es todo por hoy. Muchísimas gracias. Yo me voy a dormir. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Chao.